223-548-1045. Esperamos tu respuesta. Por supuesto que también hay un Instagram, ¿no? Sí, @PokerVorterix, lo mismo que nuestro canal de YouTube, PokerVorterix. Muy bien. Bueno, vamos a la entrevista del día, porque mucho se habló de los estados anímicos, emocionales. ¿Me subís un poquito el retorno mío, Franco? Sí. El mío, ¿eh? Ahí, un poquito subilo. Ahí está, bien. Se habló mucho en estos días, bueno, la decepción, ¿no? La frustración, la angustia de no ser el que en la previa era uno, y bueno, cómo se manejan esos distintos estados emocionales. Para eso estamos del otro lado de la línea con Pablo Zucarrat, que es psicólogo deportivo, ha trabajado en varios clubes de la Argentina, por ejemplo en Rosario Central, Atlético Rafaela, Central Córdoba. Bueno, y es un lujo tenerlo en el día de hoy a Pablo con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas tardes, bienvenido al programa. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, a ver, paralo un poquito. Paralo el teléfono. Ahí, a ver. Fíjate, a ver. Ahora estamos mejor. A ver si lo escuchamos mejor a Pablo. A ver, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí, un poquito mejor. Bueno, Pablo, bienvenido. Un poquito mejor, bueno. ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí, yo te escucho bien. Bueno, gracias por estar, por participar en el programa de hoy. Bueno, ¿cómo se sale de un estado de decepción o de frustración? Porque obviamente en la previa uno por ahí se siente con la adrenalina bien arriba, ¿no? Se siente protagonista y de repente, bueno, la vida tiene esas cosas, ¿no? Que de repente uno afronta obstáculos que no pensaba y de repente se siente como frustrado o decepcionado. Digo, ¿cómo se trabaja eso, lo anímico emocional? Bueno, mira, una de las cosas que a mí me gusta trabajar con los deportistas, yo no lo preparo tanto para no tener errores, sino que yo lo preparo para salir rápido del error. Uh-huh. Es decir, yo lo preparo para que cuando golpee el error con sus emociones, con sus pensamientos, el jugador pueda salir rápido, ¿no? Si no, eso ayuda mucho a tener regularidad, porque si no está sujeto, digamos, a como un cardiograma, ¿no? Está sujeto a las emociones, te subí a la cresta a la ola y si no funciona o te va mal en un resultado, vas hasta el fondo del mar, ¿no? Entonces, la idea es que el jugador aprenda a mantener una regularidad, es decir, a estar focalizado en el presente, a no quedarse con el error en el pasado, ni tampoco llenarse de ansiedad por el futuro, sino que, bueno, enfrentar con ciertas herramientas, por ejemplo, lo que tiene que hacer, las funciones tácticas, su fortaleza técnica, bueno, lo que el entrenador le pide, ahí armarse en el momento de la tormenta, yo digo, ahí saber cómo estructurarse. Pablo, ¿cómo te va? Sebastián Ciano es mi nombre. Vos sabés que justo, bueno, ahora que hablabas de esto, ¿qué tal? De trabajar sobre cómo sobreponerse ante los errores. Después del partido ante Arabia se conoció que Dibu Martínez había charlado bastante con el psicólogo porque, digamos, se sintió mal en el sentido de que le habían pateado 2 veces y le habían hecho 2 goles. Entonces necesitaba recuperarse desde ese lado. Y quería preguntarte a raíz de esto, ¿qué tan común es que suela suceder esto de que un jugador se vea tan afectado por un error en algún partido, teniendo en cuenta que es un profesional que está todo el tiempo, no digo porque un profesional no pueda tener problemas, ¿no? Sino porque digo que está todo el tiempo enfrentándose a un error, a un problema de estas características? Bueno, lo primero que decirte es que la psicología deportiva se entrena y se consulta todo el tiempo. Sí. Es como la parte física. Vamos a suponer, volviendo a la figura del arquero, practican centro. Y vos decís, ¿qué tanto tiene que practicar centro si ya debe de haber tenido 20.000 pelotas de centro? O sea, tiene que practicar igual. El concepto de la psicología deportiva es que lo tiene que trabajar siempre.
a veces cuando suceden estas cosas, obviamente que es más asintomático, decía, por así decirlo, es como un poco más con angustia, con ansiedad. Y a veces cuando el jugador está en la cresta de la ola, me ha pasado trabajar con jugadores que por ejemplo le han hecho el gol a River, y lo llamaban de todos lados para tratar de mantenerse en un nivel, en una regularidad y con los pies en la tierra. Es decir, que o ya sea por un error, o ya sea porque no tocó la pelota, o ya sea porque fue figura, siempre se debe trabajar con el psicólogo deportivo. Uh-huh. Me parece algo, aparte de todo, creo que la psicología es algo que me apasiona bastante. Sí. Y trabaja a título personal, ¿no? ¿Te ha tocado trabajar, o te pregunto, ¿se trabaja solamente en cuestiones individuales, personales y privadas de cada jugador, o a veces has tenido charlas grupales o charlas con grupos reducidos? ¿Cómo se trabaja en ese aspecto? Sí, las tres cosas. Ajá. Las tres cosas, o sea, creo que tenés un trabajo de observación en cancha, observar los entrenamientos, poder ver cómo el jugador se adapta a la planificación, cómo anduvo con los GPS, cómo está con la nutrición, bueno, verlo en su rendimiento. Eso es una observación en entrenamiento o en el partido. Luego, bueno, un trabajo individual con el jugador para ver cómo se sintió, qué pasó en ese momento, qué le pasó por la cabeza en ese momento, cómo salió de ese momento, ¿no? Y ahí vas trabajando y vas brindándole herramientas. Y también a través de trabajos grupales, me ha tocado trabajar con referentes cuando a lo mejor la situación del equipo era difícil, qué sé yo, la permanencia en una categoría o ascender, que tuve la suerte de trabajar en varios ascensos. Es decir, esa realidad que a veces es muy fina, donde el factor que destaca y que es todo cabeza, ¿viste? En esos momentos, ¿viste? Porque ya físicamente ya llegaste como llegaste, técnicamente es lo que tenés, tácticamente sabés a lo que jugás, y bueno, lo demás es todo cabeza. Claro. Entonces, bueno, esos momentos son muy finos y lo puedes trabajar con los referentes, lo puedes trabajar a nivel grupal, que también lo he hecho en varios equipos, trabajar siempre la charla, después de la charla técnica venía la charla psicológica, y con eso cerrábamos las charlas previas a las competencias. Estamos hablando con Pablo Zucarrat, psicólogo deportivo. Pablo, de alguna manera se podría decir que la psicología en el deporte o el psicólogo trabajando dentro de un grupo no es algo, digamos, si se toma en cuenta una línea de tiempo desde que arrancó el deporte profesional hasta ahora, es bastante nuevo, por decirlo de una manera, y a nivel mundial se están viendo grandes estrellas de todos los deportes, sobre todo últimamente de la NBA. Está el caso de Naomi Osaka en tenis, que salen a hablar de la salud deportiva. De hecho, la NBA para el próximo convenio colectivo de trabajo está tratando de que los problemas psicológicos y de salud mental sean tratados como un problema físico o cualquier otra lesión. Te quiero preguntar, cuando vos arrancaste, desde que vos arrancaste a trabajar en esto, ¿cuánto te ha costado de alguna manera imponerte o tratar de trabajar tranquilo ante alguna reticencia o algún no sé, algún comentario fuera de moda, digamos? Sí, me ha tocado, casi 14 años llevo como psicólogo deportivo. Uh-huh. He trabajado más de 8 planteles profesionales y actualmente asesorando al técnico de la selección de Honduras. Y sí, he tenido como evolutivamente, digamos, los entrenadores, algunos se han adaptado rápidamente, otros le ha costado, otros me ha pasado que directivos dicen que sí, que es necesario, pero después no lo consideran, no lo consideran dentro de su presupuesto, y a veces terminan digamos pagando caro, ¿no? Por no haber trabajado lo mental. Claro. Y yo siempre digo, si vos tenés una Ferrari, un Audi, no sé, por decir algún nombre, perdón que use, pero no sé si, pero vale la pena el ejemplo. No vas a cubrir todos los servicios que necesita, ¿me entendés? Es decir, ¿por qué descuidar uno de los factores más clave, que es la parte mental del deportista, por ahorrarte 2 mangos?
Entonces, viste, a veces, pero tiene que ver con el desconocimiento, tiene que ver con una cuestión evolutiva del deporte, que a veces, no sé, las personas que toman decisiones dicen, bueno, yo siempre jugué así, de esta manera, y no sé, prefieren poner a lo mejor 2 carteles más luminosos que a un psicólogo deportivo, ¿viste? Claro. Pero hoy en general son bastantes los clubes que trabajan con psicología deportiva, por suerte. La demanda es mucha. Yo trabajo con jugadores en España, en la primera división, en el fútbol local, digamos, la primera división del fútbol argentino, en el extranjero. Es decir, la demanda es bastante, pero bueno, todavía hay clubes o hay entrenadores que vienen de la vieja guardia y por ahí son más celosos en ese sentido. Justamente, retomo lo que te estaba preguntando Sebastián, donde todavía hay ciertos clubes de fútbol que miran de reojo, ¿no?, a los psicólogos cuando hablan de plantear la incorporación de un psicólogo a un cuerpo técnico, porque hace unas semanas atrás, aquí en Mar del Plata, hubo un episodio muy, muy triste, muy grave, que fue un chico que estaba en el fútbol de reserva del Club Atlético Aldo Civi, que decidió quitarse la vida. En ese caso, digo, ¿qué pasó? Digo, ¿qué fue lo que falló? ¿Por qué no se pudo detectar? ¿Qué lo lleva a ese chico a quitarse la vida? ¿Una frustración? ¿El no haber podido lograr su objetivo final? ¿El de quedar en un equipo de fútbol? ¿Qué pasa en esos casos cuando un chico tan joven decide quitarse la vida? Bueno, honestamente, ¿qué pasó? No lo sé, porque lamentablemente yo no intervine en ese caso, ¿no? Uh-huh. No sé, me enteré después, sí, como todos ustedes en la noticia. Sé que es un chico de Salta, yo soy docente en la escuela de APFA de Salta, trabajo a nivel Zoom. uh-huh. Y bueno, me contaron un poquito de la historia del chico. De hecho, yo le ofrecí mi teléfono a los papás, si querían cualquier tipo de apoyo, me puse a su disposición. Pero más de allá, obviamente, el respeto hacia esa familia. No. Lo que sí diría es que hoy por hoy el fútbol debe tomar conciencia de la salud mental de sus deportistas. Es decir, no solamente la parte física, sino que la parte mental tenemos que entenderla como un todo, y tenemos que entenderla como salud. Porque si hay salud, ¿qué hay del otro lado? Si no hay salud, ¿no? Totalmente. Es decir, claro, hay unas afecciones que terminan muchas veces siendo muy tristes. Entonces, además estamos hablando, si tenés un montón de jugadores juveniles, niños, ¿cómo los educás? ¿Cómo los acompañás en ese proceso? Por eso la FIFA oficializó el trabajo de la psicología deportiva. La psicología deportiva, porque por ahí después hay aventureros que dicen, ya, yo hice un curso de coaching y me largo, y esto es mucho más complejo, porque son seres humanos, la psicología es muy compleja del ser humano, y el acompañamiento tiene que ser algo serio, o sea, algo profesional, y esa es la realidad. Y creo que ese acompañamiento es desde las inferiores hasta la elite, ¿viste? No, como te decía anteriormente, no tenés que esperar que pase algo para trabajar con un psicólogo. El psicólogo deportivo se trabaja siempre. Es así, como un preparador físico, como el entrenador de arquero, como el análisis de video. El psicólogo tiene que estar siempre, es así. Y vos decís, ¿te asegura ganar? No, nada te aseguró ganar. De hecho, contra Arabia Saudita, lamentablemente, no nos aseguró ni que Messi esté en la cancha para ganar. Entonces, pero sí necesitas disminuir el margen de error para no estar todos corriendo y con el corazón en la boca, porque te paralizás por factores emocionales. Si hubiera un profesional en el lugar in situ, creo que ahí sería distinto. Muchos equipos pierden la categoría por testarudez de un entrenador de no trabajar lo mental, y así pasa un montón de factores que vos decís, ¿cómo se permiten esas cosas? Y bueno, son decisiones, ¿no? Ya lo decía un entrenador. Ahora digo, ¿cómo pensás que este grupo va a encarar el partido del miércoles? Una vez que se logró el desahogo y bueno, y bajar los decibeles de angustia o de ansiedad.
Mirá, a ver, yo cuando apenas terminé el partido, de hecho todas las notas que me hicieron dije que veía una capacidad de respuesta para el fin de semana, porque vi que salió a hablar Messi y a poner la cara en el momento difícil, y la verdad que vi como un deseo de respuesta, y yo sabía que iba a haber una respuesta para este partido contra México. Ahora, si sigo la línea, pienso que si los jugadores logran soltarse rápidamente, ¿no?, del partido, que son todos difíciles, son todos muy difíciles, todos muy trabados. Mirá hoy, bueno, si bien jugaron con Portugal, pero mirá Uruguay, bueno, lo que pasó Alemania con Japón, es decir, son muy difíciles todos los partidos. No, tampoco tenemos que creer que este lo sorteamos, aquel va a venir rápido, ¿no? Porque también va a ser difícil. Creo que también la vamos a pasar de alguna manera, no la vamos a pasar tan fácilmente, pero creo que el espíritu va a estar, digamos, este espíritu de unidad, de lucha. Creo que si aparecen algunos jugadores y si se sueltan, si se siguen soltando esos jugadores, esa selección que vinimos conociendo en la Copa América y también en las eliminatorias, creo que ahí estamos en competencia. Bien, para cerrar, no te voy a hacer la última pregunta yo, se la voy a dar a mi compañero, porque hoy, al comienzo del programa, marcó algo desde lo emocional, desde lo psicológico, algo que él observó en el partido con México, y me gustaría que le hagas la pregunta a él, lo del cuerpo técnico, de las lágrimas, porque yo le preguntaba si estaba bien o no, y para él no estaba bien. Cerramos con eso. Repito, es decir, no hablo de que no estaba bien desde el punto de vista de expresar sus emociones, sino, y te traslado la pregunta a vos, Pablo, yo vi cuando Argentina hace el primer gol, bueno, después se vio una foto que estaban abrazados en el festejo del gol con Di María llorando, después se vio a Pablo Aimar que se sentó llorando, más tarde estuvo el propio Lionel Scaloni aguantando las lágrimas. Entonces, a lo que voy yo, y te hago una doble pregunta. En primer lugar, ¿qué sensación, si lo viste, qué sensación tuviste en ese momento de ver a varios jugadores llorando durante el partido, no después, sino durante el partido? Y segundo, no sé si preguntar si está bien o está mal, pero digo, yo desde mi punto de vista lo veía mal desde el lado de lo que significa que un grupo de profesionales esté llorando durante un partido. ¿Qué es lo que le estamos transmitiendo y si esto que le estamos transmitiendo es perjudicial para el propio grupo? No, primero que te diría que sí, lo vi, obvio. Porque así siempre digo, así como a lo mejor un periodista mira un partido y un preparador físico mira un partido, yo miro el partido como psicólogo, claro. Así. Si bien jugué al fútbol y no fui jugador del todo profesional, pero bueno, tuve la suerte de estar ahí. Y creo que primero un gran desahogo, ¿no? Eso se notaba que había mucha angustia, mucha ansiedad contenida. ¿Viste? Esto es así. Esto es lo que yo te decía, que ¿por qué no tenés un psicólogo ahí adentro? ¿Me entendés? ¿Para qué pasás estos momentos? ¿Sí? Tal vez esto lo podrías haber canalizado de otra manera y lo vivís de otra manera, ¿no? Pero bueno, son expresiones que están bien, son naturales. Obviamente que no es lo mismo llorar cuando vas perdiendo que llorar cuando vas ganando. Eso significa otras cosas, ¿no es cierto? No es lo mismo llorar de alegría que llorar de tristeza. Entonces, en el momento... O llorar de angustia, porque acá no lloraban de alegría. Sí, lloraban por la presión que tenían, ¿no? Lloraban por la presión. Se desahogaban, se desahogaron. Claro, fue un desahogo. Claro. Me estaba tan contenido, venías de una derrota, claro, no sabía lo que iba a pasar. Claro. Y en el segundo tiempo... imagínate que en ese momento del partido convertís el gol que si no, y ahí se destrabó todo, y no solo se destrabó desde el juego, se destrabó de las lágrimas también, como estamos hablando. Entonces creo que a mí lo que me da siempre pensar es por qué negar la parte emocional, no negarla como diciendo está mal que lloren o está bien que lloren, sino por qué eso no lo usás como una herramienta de trabajo con los profesionales que te dicen esto, loco, hay que trabajarlo,
y no lo dejes libre al azar, porque eso puede disparar para cualquier otro lado. Bueno. Claro. Dios no hubiera querido, pero mirá si nos convertía en uno. Claro. ¿Qué pasaba? Tremendo. Es que hay, esto por supuesto es a modo de pregunta también, ¿no? Es decir, de alguna manera ese descargo, ¿no? Ese llanto, esa angustia contenida que se libera, de alguna manera te hace perder un poco, al menos por algunos minutos, la concentración, ¿o no? En el partido. Imagínate que, si bien, pero bueno, esto también hay que aprenderlo, imagínate que Bilardo no querían ni que se abracen los jugadores para no desconcentrarse. ¿No? O sea, algo de eso tenía razón, ¿no? Cada uno en su lugar, no, que el 9 se abrace con el 7, ahí nomás, y los otros que quedan allá, ¿viste? Entonces, ¿viste? Y hay algo de eso, ¿viste? Hay algo de eso, porque, de hecho, fíjate que ha pasado mucho en este mundial. Convierte un equipo, todo el mundo, el festejo del mundo, sacan y convierten ellos. Sí. Y al ratito te convierten de vuelta, que nos pasó con Arabia Saudita. Y no hay más, porque no hay más, no hay una competencia más importante a nivel futbolístico que la Copa del Mundo. O sea, tenés que mantenerte el pie y la humildad en la tierra. Hiciste el gol, como contaba Cani cuando le hizo a los brasileros, le hacen un reportaje y le dice, Cani, como que lo festejaron poco. Lo que pasa es que nos tenían tras los palos y no sabíamos lo que iba a pasar, ¿viste? Hasta que no termine el partido, ¿viste? Entonces, ¿viste? Creo que hay algo de razón en todo eso, ¿no? Mantener una línea, una firmeza, ¿viste? No te pongas a saludar a todo el mundo, todavía el partido no terminó. Desde la entrada en calor, metele, ¿viste? Que esa entrada en calor fue distinta, fue más cara perro. Metele así, ¿viste? No podemos tener una actitud en ningún momento de liviandad porque terminamos pagándolo caro. Muy bien, Pablo, la verdad interesante tu aporte, tu análisis, desde lo profesional, y más que nunca creo que quedó claro que no solamente los deportistas de la alta competencia necesitan una contención y una apoyatura psicológica, sino que también el hombre común, por los tiempos que se están viviendo. Te mando un abrazo grande, te felicito y muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, yo te doy las gracias y te hago una pregunta. Ustedes me preguntaban sobre el chico de Aldo Civi. ¿Aldo Civi tiene psicólogo deportivo? Es lo que no sé en estos momentos. Tendrían que averiguar y preguntar ahí. Claro, tendríamos que preguntar, sí. Obviamente es lo que yo justamente antes de hacerte la pregunta que iba a decir al aire. Desconozco si el Club Atlético Aldo Civi tiene un psicólogo en los cuerpos técnicos de fútbol, ¿no? Bueno, interesante la inquietud también. Gracias, Pablo. Abrazo grande. Dale, gracias a ustedes. Chau. Pablo Zucarrat, psicólogo deportivo, en diálogo exclusivo con Póker de Ases. Nos vamos a la pausa, al corte, y a la vuelta volvemos con la música